este es el primer video para el resumen de lesiones deportivas. Es un pequeño manual. Este que yo les voy a sugerir es muy completo, es chiquito, tiene unas 78 páginas, pero cualquier manual de lesiones viene muy bien. Tú si eres entrenador de cualquier tipo, este canal va dirigido hacia los entrenamientos funcionales, pero si eres entrenador de cualquier cosa, pues viene muy bien saber identificar qué es lo que le pasa al atleta cuando llega y te dice, oye, me duele aquí, pues qué es aquí, ¿no? Tener estas preguntas, saber hacer preguntas de identificar un problema y cómo ejecutar la actividad física en dado caso que se pueda con esa situación, ¿no? Saber exactamente qué es lo que le pasa al atleta. Es una mezcla entre experiencia y conocimiento porque es muy difícil saber qué es lo que le duele porque la descripción es, ay, se siente como ácido, bueno, entonces, pero tenemos que tener los conocimientos, ¿no? Si es que nos queremos posicionar en este mundillo del fitness. Es un manual, ya saben que si necesitan un poquito más de guía, me pueden enviar un correo ahí, les voy a poner mi correo abajo y yo les puedo decir dónde conseguir este manual. Por temas de copyright no puedo leerlo, a pesar de que es un manual de lectura rápida. No, y siento que toda la información es muy útil. No puedo citarlo tal cual porque me bajan el video. Entonces hago menciones, hago sugerencias y me salto muchos capítulos. Entonces la invitación siempre va a estar abierta a que cualquiera que esté escuchando esto, que lea directamente o este manual o cualquier manual de lesiones que también viene bien. ¿Okay? Entonces me parece que es todo y te dejo con el podcast. Bueno, nos vamos a arrancar. Esta es la segunda vez que grabo este video porque la primera fui interrumpido por un camión. Entonces, no, este camión. Entonces no sé realmente si sea mejor grabar a una hora rara de la noche, en la madrugada, y esperarlo mejor. O bueno, nos arrancamos, ¿no? Este es un manual, este es el manual de lesiones deportivas. Muy interesante que diga la palabra manual como referente a que algo que tenemos que volver a consultar constantemente. No creo que sea como algo que tenemos que estar consultando, pero sí es porque es algo muy natural. Realmente, cuando recibimos unas lesiones, ustedes van a darse cuenta que se repite un patrón en el sentido de que cuando una persona se lesiona, se siguen protocolos. Entonces es muy fácil de recordar y es muy fácil de ejecutar. Entonces recurrir como si fuese un manual, pues no, realmente no. Pero bueno, está bien. Este libro en específico está hecho por el Instituto Municipal de Deportes. No me viene muy bien la editorial, solo dice marca con patrocinación de Reflex. Entonces, como no sé bien de dónde viene este libro, este manual, que es un manual chiquitito, es 78 páginas, voy a decir los autores, ¿no? Que estamos el doctor Luis Ontario González, doctor Vitoriano González Llorente, la doctora Montserrat Abres Fidalgo, la mm, Juana Calvo Manzano, la señora Purificación Chamorro, Chamorro Sánchez, la doctora María Ángeles Juárez Morales y el doctor José Mantoyo Millano. Muy bien, me voy a estar saltando capítulos porque recuerden que mi práctica o este fin de este canal es para fomentar el desarrollo de los entrenadores. Entonces, lo que yo voy a estar leyendo va a ser la transferencia que tenemos hacia el deporte que yo fomento, que es el CrossFit, pero bueno, esto puede ser útil para cualquier tipo de entrenadores de clase, como ahorita esto de pilates o indoor cycling o funcional o cualquier tipo de cosa, viene muy bien leerlo. Pero como me voy a saltar cosas, sí recomiendo darle una leída a todo, a ver si pueden conseguir este manual en específico, que yo lo veo muy completo, muy cortito, muy fácil de lectura. Y si no, cualquier manual de lesiones viene bien. Más adelante también vamos a ver uno mucho más profundo, pero ahorita voy a empezar con manuales chiquitos porque me estoy acostumbrando a este modelo de hablarle a una pantalla, ¿no? Entonces, bueno, nos arrancamos y nos da una definición de
que es una lesión deportiva. No puedo leer todo textualmente, puedo citar y puedo parafrasear un poquito de lo que voy leyendo, pero nos dice que son alteraciones, que una lesión es una alteración en el hueso o en las articulaciones, en los músculos, en los tendones, que salen por efectivamente la actividad física, ¿no? Y las causas pueden ser bastante variadas. Eh, Voy a hacer un paréntesis aquí. Algunas cosas pueden ser muy obvias para nosotros, pero no está de más que lo repasen. En el sentido de que, por ejemplo, las causas sabemos que son desequilibrios en el cuerpo, como desviaciones en la columna, en los pies planos, o desequilibrio en la cadera, escoliosis, sifosis, etcétera. Pero no hay que dar por hecho todo lo que sepamos, mejor hay que basarnos en lo que dice la literatura. Entonces, por eso sí les recomiendo no solamente escuchar este resumen, sino que leer toda la información completa, ¿no? Bien, también pueden ocasionar este tipo de apariciones de lesiones como errores en el entrenamiento, ausencia de estiramientos o mal calentamiento o incluso cambios bruscos de temperatura. Aquí el manual nos hace una mención sobre los problemas del calzado y también los problemas del terreno de juegos. Yo no me voy a saltar estos capítulos, pero sí es muy importante, en especial cuando veamos las lesiones de tobillo en este mismo video, porque sí hace de nuevo énfasis en el tipo de calzado que usemos, ¿no? Y también nos menciona que hay otros estados que promueven este tipo de lesiones como son patológicos, infecciones ocultas o aumento de ácido úrico, diabetes mal controlada o algún tipo de descalcificación en los huesos también, ¿no? Y nos da una marca de tipos de lesiones que hay entre los músculos. Aquí lo cataloga como que los calambres o las agujetas, las contracturas, pues ya entran en este catálogo de lesiones, y otras que son más obvias como las roturas de fibras, las distensiones, contusiones, hernias, heridas y hematomas, que esto sí ya sabemos que pues efectivamente es una lesión, pero pues también un calambre hasta cierto modo y usando las mismas definiciones, pues entra en este catálogo de lesiones, ¿no? Tendinitis en los tendones, en el apartado de tendones tenemos tendinitis y también menciona aquí tenosinovitis. Recuerden ustedes que la tenosinovitis la tendinitis es en el tendón, claro. En la tenosinovitis es entre el músculo y el tendón, este pequeño camino, por decir algo, esta pequeña transición entre el músculo y el tendón, pues bueno, puede causar dolor y se le conoce como tenosinovitis, ¿no? Hay que entender la diferencia de estos dos términos. Ah, bueno, de mención también, hacer otro paréntesis, les recomiendo que si no entienden un término, lo vayan anotando en un cuaderno, lo tengan ahí a la mano, para que busquen la definición o busquen el músculo o busquen el tendón o busquen, porque no me voy a detener tanto en nada, solamente quiero dar una leída rápida porque no es el objetivo más que nada es la invitación a seguir investigando, pero me voy a detener en algunas cosas muy puntuales y en otras cosas sí lo voy a pasar como si todos supiéramos todo, que está mal y lo sé, pero no es el objetivo de este resumen, sino que ya lo veremos. De igual manera en el canal voy a hacer resúmenes de entrenamiento de personas de tercera edad, jóvenes, cosas de pedagogía, ciencias del deporte, umbrales de lactato, fisiología, periodización. Vamos a ver un montón de resúmenes de un montón de libros. El compromiso es una vez a la semana y ya tengo algunos resúmenes adelantados, pero pues la idea es abarcar un amplio espacio o umbral de conocimientos, ¿no? Y con la invitación de que solamente estoy diciendo las cosas que no podemos acceder, porque yo entiendo que de repente no tenemos tantos recursos como para comprar tantos libros, ¿no? Porque literatura hay y hay un montón, pero pues son caras, los libros son caros. O pagar cursos, pues también es caro. Entonces yo entiendo que a veces no tenemos tiempo o dinero y yo pienso que este tipo de resúmenes viene muy bien para seguir fomentando la formación de los entrenadores y alguno que otro curioso que sea atleta o que esté pensando ser atleta o ser entrenador, pues también les puede funcionar, ¿no? Si seguimos. De los tendones habíamos dicho la tendinitis y tenosinovitis. También tenemos distensión, desgarros parciales o ruptura completa. Y de las articulaciones tenemos que son lesiones de ligamentos,
las cápsulas de las articulaciones, el cartílago, luxaciones, inestabilidad y lesiones de meniscos, ¿no? Y de los huesos, pues tenemos fisuras y fracturas. Bueno, ¿y qué se debe hacer? Reposo. Al notar las primeras molestias, estoy leyendo, citando, ¿no? Al notar las primeras molestias, debe cesar la actividad deportiva hasta que sea evaluado por un médico. Y aquí nos hace una nota: huir de consejos realizados por inexpertos. Ese es bien curioso y bien importante. Yo sí he estado en situaciones en donde los entrenadores le dices, oye, me duele mucho esto, ay, no, no empieces, y un montón de cosas que no puedo decir porque este es un canal educativo, pero sí es bien curioso y hay que tener esta distinción de decir si eres un profesional de la salud o eres un tipo que le gusta hacer ejercicio. Entonces, el consejo que nos da este tipo de manuales es que al notar las primeras molestias, cortamos cualquier tipo de actividad y seguimos con una valoración, ¿sí? Dependiendo del tipo de lesión, vamos a hacer una inmovilización. Eh, Más adelante, bueno, no, realmente no. No creo subir un... Ahí tengo un manual de vendajes deportivos. Realmente no creo hacer un resumen de eso porque visualmente es mucho mejor que describir cómo hacer un vendaje. Entonces les puedo decir cómo conseguir el libro, me pueden enviar un correo, se los dejo aquí abajo. Pero bueno, la cosa que es que aquí dice que hay que inmovilizar la zona afectada, ¿no? Afectada. Eh, Más adelante en este mismo manual nos dice unos tipos de vendaje, pero no lo voy a describir y me voy a saltar esos capítulos porque es más visual. O si pueden tomar un curso de primeros auxilios, pues mucho, mucho mejor. ¿Cuánto tiempo? Pues el tiempo mínimo que requiere la lesión. Para esto hay que saber exactamente qué es lo que padece. Tan nocivos en un periodo corto de tiempo como uno prolongado. Después de un periodo de reposo, siempre hay que seguir con actividades de rehabilitación. Nos pasamos aquí a la crioterapia, el frío. ¿Por qué? Pues es la primera medida que tomamos inicialmente para todas las lesiones. Y la razón de esto es que directamente disminuye la hinchazón. Eh, Como se entume todo eso, calma el dolor y reduce el espasmo muscular. Y en algunos momentos, además, más que nada en el primer momento de la lesión, sí ayuda a favorecer la recuperación. Ya después, la sugerencia es evitar el frío casi por completo y pasarnos al calor, ¿no? La recomendación es que se apliquen bolsas de hielo en un periodo de 20 minutos cada hora, varias veces al día, más o menos por las primeras 24 o 48 horas. Y se puede hacer incluso masajes de hielo en bolsa, ¿sí? Por toda la zona afectada. Eh, Como precaución menciona aquí que hay que tener, dice que no conviene utilizar en las personas con mala circulación, eso es muy importante, y que tengan exceso de sensibilidad en el frío o padezcan, eh, perdón, me distraje, sensibilidad en el frío, o que tengan piel frágil o sensible, ¿no? La razón de utilizar este tipo de técnicas de frío es para reducir las hemorragias, las hinchazones. em, Y bueno, y también nos aconseja utilizar una combinación de inmovilización y de hielo. Ujú. Y todo esto debe hacer por personas expertas, expertas, muchachos, expertas. No puede ser pues ustedes tienen a alguien en mente, yo también tengo a alguien en mente, pero tienen que ser expertas, ¿ok? Tenemos que hacer una elevación, o la sugerencia es que tenemos que hacer una elevación de la zona afectada, de la herida, más o menos a la altura del corazón. Y como precauciones, no utilizar calor después de una lesión, lo que les mencionaba de utilizar más bien frío, ¿sí? Y las 48 horas ahí. Esto es lo del calor. Después de las 48 horas empezar a usar calor, ¿no? Esto alivia las contracturas musculares, favorece el aporte de sangre y bueno, se puede utilizar con paños calientes, se puede utilizar con una manta de esas eléctricas que hay en el mercado, que son muy baratas y la verdad es que son muy cómodas. Y tenemos también una recomendación como utilizar pomadas rubrefraccionales. Eh, estas pomadas son
son estas pomadas calientes, ¿no? Que están en el mercado. Producen enrojecimiento, pueden tener algún tipo de analgésicos, ayudan a la dilatación de los capilares. Sí les recomiendo buscar y tener a la mano, a menos de si ustedes son entrenadores o dueños de un gimnasio, tener este tipo de pomada cerca o en casa, ¿no? Si eres atleta. Entonces, da como la sensación de que genera calor, ¿no? Eh, nos pasamos aquí a la página donde nos marca medidas de prevención de lesiones, exámenes médicos. De hecho, sé de algunos gimnasios que te piden exámenes médicos antes de entrar al propio gimnasio a entrenar, ¿no? Poseer un nivel de entrenamiento adecuado. Eso es bien curioso que mm, nos damos como la idea de que todo se puede adaptar y que todos podemos hacer todo a la misma intensidad. Y no es cierto. Realmente la intensidad se gana. Entonces, adaptar la intensidad es voy a decir casi un arte, no me gusta esa expresión, pero es casi un arte de decir cómo le puedo hacer yo. Y se lo pongo en este ejemplo, esta semana pasada, hoy estamos al lunes, la semana pasada, se desmayó una muchacha en el gimnasio. Entonces, tenemos que tener los conocimientos de saber qué va a pasar, los conocimientos de primeros auxilios, de saber qué pasó, si tuvo algún tipo de golpe, de choque, de shock. Todo este tipo de cosas tenemos que saber para saber cómo vamos a actuar. Pero todo esto realmente se pudo evitar si la persona nos hubiera dicho que llevaba un año sin hacer ejercicio, si la persona ha dicho que tomó un preentreno y si hubiéramos hecho la carga de entrenamiento adecuada para una persona que prácticamente es novata. Pero bueno, entonces por eso viene muy bien este tipo de manuales, ¿no? También nos dice que hay que tener una técnica correcta, calentar bien y, y atender a la recuperación. Hay que hacer mucho foco en nuestra recuperación. Nos saltamos todo esto del tipo de suelo y nos saltamos el tipo de tenis, ¿no? Bueno, nos pasamos aquí tipos de lesiones dependiendo del deporte, que tampoco me voy a detener tanto. Pero bueno, tenemos, por ejemplo, en el atletismo, desgarro de aductor, que es en la ingle, ¿no? Em, También dice cómo prevenirlo, pues el fortalecimiento muscular. Em, y la lesión, pues tenemos también en el mismo atletismo, tenemos que es la distensión en la corva. La corva también se conoce como los isquiotibiales de manera como coloquial, ¿no? No sé por qué puso algo coloquial en un libro formal, pero bueno, distensión en los tendones del isquiotibial, eh, rodilla de saltador, que también pasa mucho cuando hacemos atletismo y nos los marca como exceso de actividad en técnicas, exceso de actividad y técnicas inadecuadas. La forma en prevenir esto es una recuperación correcta y una planificación del entrenamiento correcta. ¿Sí? Aquí nos marca una lesión que me gusta mucho, tobillo saltador de altura y lo ponen entre paréntesis tobillo de Fosbury. Deberían de buscar en internet la historia del atleta Fosbury, ¿sí? Es sobre saltados de altura y está muy interesante. Nomás quería hacer esta mención, que yo creo que es la historia perfecta para decir que las cosas que se hacen no significan que estén bien hechas. Factura por estrés, bueno, hay que cuidar mucho la recuperación y mucho la carga de trabajo del atleta, porque la fractura por estrés literalmente es una fractura por demasiado carga de trabajo, ¿no? Todas las demás se repiten, más o menos viene lo mismo, pero vamos a profundizar más adelante. De consiguiente, nos vamos a pasar a las lesiones musculares, ¿no? Al capítulo de las agujetas, ¿no? Y nos menciona que son dolores que aparecen más o menos a las 12 o 24 horas después del esfuerzo y estas agujetas que todos hemos sentido nos desaparecen como a los 5 o 7 días de haber tenido estos pequeños síntomas. Se marcan como microlesiones en el músculo, ¿sí? Son como consecuencia de la acumulación de productos metabólicos. Usted ya sabe que los productos metabólicos pueden ser como el ácido láctico, que es un residuo que genera la célula. Eso puede causar agujetas. Y bueno, como para aliviar un poquito este tipo de situación, nos recomiendan masajes, baños de agua caliente, actividad física moderada, que incluso puede ser limpiar tu casa. Eso puede ser ya
entregado ahí para metabolizar los residuos y también puede tomarse un poquito de analgésicos. Calambres, como les mencioné, también entra en esta categoría de lesiones y se define como un espasmo que produce el músculo de una forma brusca e inesperada. Se produce por la acidez que hay en los músculos no entrenados después de la realización de ejercicios intensos y agotadores. Como consejo, para calmar un poquito el dolor y prevenirlos, pues tomar mucha agua, hacer estiramientos correctos, pasivos y activos y hacer masajes locales. No dejar que la carga del músculo se acumule, en especial con músculos tan grandes como la pantorrilla, ¿no? Que sí que lo causa es una contracción involuntaria e inconsciente, dolorosa y permanente en el músculo. Y bueno, ¿qué tenemos que hacer? Aplicar hielo, estiramientos pasivos sin forzar rebotes y el masaje puede ser beneficioso. Ahora nos pasamos a las fibras musculares, algo un poquito más asqueroso, porque en el capítulo específico es ruptura de fibras musculares. Eh, es algo muy feo. Yo no lo he visto en personas, pero no lo quiero ver. Dice que consiste en una ruptura de fibras del músculo debido a una contracción intensa y violenta. Em, o por consiguiente también al revés, nos puede pasar por un estiramiento súbito que sobrepasa los límites de la capacidad máxima de la elasticidad del músculo. Em, Resumiéndolo, pues nos dice que hacer una contracción muy brusca nos puede rasgar el músculo. Efectivamente, esto está bien comprobado. Tenemos mecanismos que inhiben el esfuerzo para evitarnos hacer este propio daño, que más adelante lo vamos a... No sé en qué momento lo vamos a ver, supongo que cuando hablemos de fisiología. Eh, y si no, creo que vamos a subir un TikTok hablando de la fuerza que tiene el músculo y al revés también, estos mismos reflejos que nos ayudan a que en el momento en el que se estira de más, nuestro músculo no se termine desgarrando. Pero obviamente hay tolerancias y si las superamos, el músculo se puede romper. Okay. ¿Cómo se siente? ¿Cómo identificamos esto para que cuando los atletas, que ojalá no pase, pero que llegara a pasar, cómo identificamos esto con el atleta? Pues bueno, se siente como un dolor vivo, un dolor intenso y en un punto específico, ¿sí? No se puede mover, o sea, hay una incapacidad de mover el músculo que está afectado. Y la recomendación es inmovilizar, por supuesto, aplicar hielo y vendar la zona que está herida, la zona afectada, y sin mover. Esta inmovilización debe ser una inmovilización completa. Lastimosamente, cuando hay estos periodos estos daños que tenemos en el músculo, los periodos de recuperación suelen ser largos y a veces ocupan cirugía, todo depende del grado. Como prevención, necesitamos calentar bien, en calentamiento general y específico, estiramientos y masajes. También nos viene muy bien los ejercicios de fuerza, fortalecer los músculos en varios rangos completos, ¿ok? Y por supuesto en varias cargas. También la hidratación es una cosa fundamental para tener bien sanos los músculos y pues temas ya más técnicos como la corrección postural o la adaptación al entrenamiento, o todo esto lo que abarca técnica, ¿no? Corrección del gesto deportivo y ese tipo de cositas. Y aquí también hace una mención sobre el calzado apropiado del atleta. Que, bueno, nos pasamos a las fracturas costales. Eh, Esto es muy rápido porque realmente la mayoría de las fracturas costales nos puede venir en deportes de contacto. Si bien CrossFit no es un deporte de contacto, sí pueden pasar muchas cosas que hacen que nuestros atletas puedan sufrir algún tipo de ruptura de costillas o algo así, ¿no? Hay que saber qué hacer y cómo identificarlos. Bueno, para empezar hay que saber que va a sentir dolor en una zona específica, que van a ser las costillas. Se empieza a hinchar y casi siempre hay hematoma, empieza a haber moretes por ahí. Y más o menos a la hora de respirar, a veces en algunos casos si es una ruptura total, se suele escuchar como un chasquido, ¿sí? A mí no me ha pasado y ojalá que nunca me pase, pero bueno. Em, Se recomienda que para aliviar el dolor se utilice hielo, analgésicos, reposo e ir directamente hacia
hacia enfermería, hacia algún centro médico para que saquen resonancias y ver que no esté comprometido algún órgano o algún tipo de pulmón. Pectoral mayor, este sí ocurre mucho más en el culturismo que cualquier cosita, pero bueno, también nos dice que aparece mucho en lucha libre, en lanzamientos y en halterofilia. Entonces, como atletas no podemos olvidarnos de este cosa tan asquerosa como la ruptura del pectoral, ¿no? Pues nada, sucede por exceso de cargas en los deportes. Se aparece por un gran esfuerzo, que es violento, y se siente como un dolor intenso e hinchazón, ¿no? A los días aparece un hematoma y más o menos es como la altura del hombro, pero afecta la fuerza y afecta y se ve visualmente, pues como el tendón del bíceps, perdón, del pectoral es muy fuerte, pues visualmente se ve muy obvio que algo ya se dañó, ¿no? La recomendación es aplicar frío o el reposo y si el dolor es intenso o se prolonga, acudir a un médico que administrara analgésicos fuertes y antiinflamatorio. Estoy leyendo, ¿ok? Citando. La ruptura total precisa reparación quirúrgica. Pasadas las 4 o 6 semanas se iniciarán los ejercicios de movilidad. El entrenamiento de fuerza se retrasa otras 4 semanas, solo con esfuerzos ligeros. Y bueno, como trabajo preventivo, pues calentamiento, estiramientos y promover la recuperación. Es por eso que me gusta mucho este tipo de manuales porque son muy facilitos de entender. Al final de cuentas, los protocolos de recuperación y los protocolos de, a seguir cuando una persona se lesiona, pues casi siempre es lo mismo y no tienes que memorizar casi nada. Obviamente cambia cuando es una luxación o cuando es un hueso roto o cuando, ¿sabes? Pero en general siempre es lo mismo. Y afortunadamente en deportes de clase casi nunca pasan este tipo de accidentes, ¿no? Ahorita vamos a entrar a un específico de hombro que sí pasa mucho en CrossFit. Eh, pero bueno, al menos ese tipo de rupturas de costillas y cosas así no nos pasa a nosotros como entrenadores de pilates o de indoor cycling o de barre o ese tipo de cosas, o CrossFit, por supuesto. Bueno, pasamos a las lesiones de hombro. Empezamos con tendinitis en el supraespinoso. Esto es muy común, muy, muy común. Y la gente lo tiene muy normalizado, ¿no? Dice que el supraespinoso es un músculo que permite levantar el brazo separándolo del cuerpo en forma de cruz. Eh, Bien, el tendón, en este momento, si usted no sabe dónde está el supraespinoso, pues recomiendo verlo en manual, digo, en una imagen porque sí es como más fácil de identificarlo, pero bueno, es un canal estrecho por el cual el tendón suele pasar. Y la cosa está en que hay mucho músculo alrededor y muchas conexiones de tendones, entonces cuando este se inflama tiende a rozar con el hueso, ¿no? Hay un pinzamiento y hay un rozamiento y se tiende a inflamar, ¿no? Y la verdad es que, y aquí nos da una estadística, que el 75% de los hombros dolorosos se debe a esto. Y yo sí lo he visto muchísimo. Nos da dice, fundamentalmente aparece en los lanzadores, levantadores de peso y jugadores de raqueta o luchadores. También lo he visto mucho en nadadores, y bueno, aquí lo dice lanzadores de béisbol, etcétera, ¿no? ¿Cómo identificarlo? Cuando se presiona directamente la parte anterior superior del hombro. O sea, usted se acerca y toca el hombro de la persona en donde está el tendón del supraespinoso, ya lo tiene sensible y solamente con tocarlo la persona se queja. Más o menos nos acerca a un diagnóstico. Obviamente hay que hacer más test, incluso alguna resonancia, pero eh, sabemos que va por ahí, ¿no? También aparece como por debilidad muscular o exceso de exposición a una repetición, ¿sí? La recomendación es reposo, hacer trabajos de movilidad y este reposo se puede prolongar hasta que ya no exista dolor. Este es bien importante. Siempre lo voy a estar remarcando porque nos estamos acostumbrados a entrenar con dolor y esto no sé de dónde venga, no me interesa. Lo que sí me interesa es el efecto que entrenar con dolor no es sano. Entonces hay que bajarle el entrenamiento o eliminarlo por completo dependiendo de cómo nos diga
nuestro fisioterapeuta. Y ya cuando no haya dolor, que más o menos va a ser como entre 1 y 3 semanas, volver al entrenamiento progresivamente, ¿no? También el calor local ayuda a este tipo de cosas. em, y bueno, si se es muy fuerte, hay que acudir a un médico para analgésicos y antiinflamatorios infiltrados, ¿no? También nos menciona que si existe la posibilidad de que haya intervención quirúrgica, este, y bueno, esto no lo voy a leer, esto me lo va a saltar. Em, y como recomendación nos pide que no se intensifique el dolor, aconsejando a un entrenador por su movilidad suave, em, y evitar aumentar la intensidad. Creo que aquí le voy a cortar un poquito porque creo que se me va a cortar el audio, pero sigue nadador, hombros de nadador. Bueno, continuamos. Habíamos quedado digo, es una corte que ustedes ni siquiera lo notan, pero ténganme paciencia que estoy acostumbrándome a este tipo de, pues a todo de redes, ¿no? Y más a este tipo de cosas que no sé, que me puedo alargar hablando mucho de un tema y ni me doy cuenta, ¿no? Entonces, mientras me acostumbre, ténganme paciencia. Nos pasamos a la página 15, hombro de nadador, o síndrome de compresión. Y nos menciona aquí que pasa mucho en tenistas, nadadores, lanzadores y levantadores de pesas. Por consiguiente, a nosotros nos interesa también, ¿no? Em, Dice que puedes desarrollar este proceso doloroso en el hombro, que está causado por la compresión de los tejidos blandos, ligamentos y tendones situados en la cabeza del húmero. Ustedes recuerden que, y si no vayan a repasar sus notas de anatomía, que el húmero está cubierto, eh, no es cierto, la cavidad glenohumeral, para que el húmero no se luce. Entonces, a la hora de hacer una rotación completa de hombro, esta articulación, la glenohumeral, pues se tiende a irritar. Es un cartílago recho. Está hecho por cartílago un poquito más blando que en la nariz. Es más parecido a lo que tenemos en la oreja. Y hacer muchos movimientos repetidos lo puede irritar. Más lo que habíamos mencionado de supraespinoso, que también se puede inflamar. Entonces hay que tener muchos cuidados con este tipo de hombros. También más adelante en el canal y en mis canales de YouTube, perdón, en mis canales de TikTok e Instagram, voy a subir videos de prevención de lesión de hombros, descargar hombros y cositas así que les va a ser útil no solamente a atletas, sino a gente que haga deporte, ¿no? Dice que si el proceso empeora progresivamente porque los movimientos de los tendones rozan, como ya habíamos dicho, y se empiezan a inflamar y es un círculo que hace que aumente la compresión, ¿no? Y bueno, nos pasamos ¿a dónde estamos? Luxación de hombro. Ay, este está bien dramático, las luxaciones. Yo he visto muy pocas y realmente no quiero que me vuelvan a pasar, pero bueno, la recomendación es inmovilización. Directamente es una inmovilización. Y dependiendo de la zona, es de 3 a 6 semanas de regreso a la actividad física. Y si es que la luxación no viene acompañada por algún tipo de ruptura, entonces sí recomiendo bastante que en cuanto una persona se luce un hombro o un codo, que también pasa mucho en CrossFit, etcétera, pasa mucho en el sentido de que cuando se caen de la barra, que más adelante vamos a hablar de esto, o bueno, de una vez, empuñamos cuando hacemos cosas colgados, empuñamos mal la barra, nos caemos y caemos con el codo, bueno, con la mano, con el codo, nos rompemos una costilla y cosas así, que es una mala práctica y se puede evitar muy fácil, pero bueno. Em, entonces, la recomendación es inmovilizar directamente e ir a un hospital, ¿no? Bien, nos pasamos a la clavícula fracturada, ¿no? Igual, cabestrillo, inmovilización. Eh, se, mm, Aquí aconseja hacer un vendaje tipo 8. Si no están muy acostumbrados a este tipo de vendajes, pues sí les recomiendo mucho tomar un curso de primeros auxilios. Muy importante si eres entrenador porque no solamente suma a tu currículum,
sino que a tu vida diaria, en el trabajo, en la casa, en todo, es muy necesario tener. Y a mí, alguna vez que me pasó un accidente, me vino perfecto que mi vecina supiera primeros auxilios, ¿no? Nos pasamos al tendón del bíceps. Este es muy frecuente en powerlifters, pero también en gimnasias, en tenistas, en luchadores, remeros, levantadores de pesa y lanzadores. Pero remeros, esto yo la verdad no sabía hasta leer este manual, que los remeros pueden tener temas con el bíceps. Más adelante también vamos a ver que tienen temas con las muñecas, ¿no? Y es por mucho abuso, se ocasiona por mucho abuso de la flexión del codo. Y bueno, hay una estadística que nos dice que esta cosa aumenta cuando las personas pasan la edad de los 40 años, ¿no? Por el peor riego sanguíneo, este, eh, y como recomendaciones tenemos que, a la hora de que, pues ya ni modo, pasó, es aplicar hielo, ¿sí? Eh, Dice que si la rotura es parcial, prescribir ejercicios de movilidad y fisioterapia, para que empiece a desaparecer el dolor. No lo te recomiendo que si tú no eres un fisioterapeuta y eres entrenador y ves una ruptura de bíceps que no está tan mal, no le recomiendes nada. Directamente deslíndate de eso y mándalo hacia un traumatólogo. ¿Ok? Eh, También menciona que si la ruptura es total, pues ocupa reparación quirúrgica. Casi siempre, porque también hemos sabido de gente que pues nunca se opera y puede vivir su vida más o menos normal, ¿no? Para prevenirlo, dice que no realizar nunca ejercicios bruscos de alta intensidad sin un calentamiento previo adecuado. No abusar de un gesto deportivo, en este caso la flexión del codo. Si aparecen cambios degenerativos del tendón, es obligatorio reposar de 2 a 4 semanas, tras las cuales se iniciarán los ejercicios de movilidad y acondicionamiento. Eh, Quiero hacer una pausa aquí. Más adelante vamos a subir un canal, perdón, vamos a subir un video de musculatura para atletas de CrossFit, y buena cantidad de videos van a estar dirigidos hacia el bíceps. No he tenido yo personas que tengan lesiones de bíceps, pero no, me parece que no, pero sí he sabido de muchos. Y tengan en cuenta que esta flexión de codo que específicamente aquí nos dice que no abusemos, en CrossFit sí aparece mucho, ¿no? En lagartijas, en cleans, en pull-ups, en ¿no? Entonces hay que tener unos bíceps sanos y más adelante vamos a trabajar en eso. No es un video que va a tardar mucho, va a salir en unas semanas. Mm, em, pero bueno, de igual manera como recomendación les digo que si empiezan a sentir un poquito de inflamación o dolor, hay que tomar reposo de 2 a 4 semanas. Ni modo. Ok. Nos pasamos a la tendinitis del bíceps. Recuerden que si no saben un término, hay que buscarlo en internet. No me puedo detener tantísimo, tantísimo, tantísimo. Dice que pues, es inflamación en el tendón largo del bíceps, que es causada frecuentemente sobre un hombro doloroso. Em, este es muy común. Esto hay que aprendérselo bien porque de repente nos duele el hombro y no sabemos por qué es. Y realmente nos duele arriba, pero resulta ser que es abajo, o nos duele el bíceps. Bueno, o el tendón del bíceps está inflamado, ¿no? ¿Cómo aparece? Dolor sobre la parte anterior del hombro cuando se flexiona del brazo. Se puede sentir como un crujido en el tendón, una crepitación. Se guarda a reposo como de recomendación, aplicar calor corporal para disminuir el dolor. Solamente los médicos deberían de prescribir antiinflamatorios y analgésicos, ¿ok? Y nos pasamos a las tendones del codo de tenista, que también es muy, muy común en CrossFit por este tipo de colgados en barra y en cuerda, los ascensos de cuerda, ¿no? Se le conoce como epicondilitis lateral, el codo de tenista, ¿no? Ok, aquí nos dice que este efecto de dolor nos viene por efecto de una acción de los músculos extensores del dedo y de la muñeca.
Entonces ya nos da una pista de cómo prevenir este tipo de dolor. Pues hay que descargar las manos, hay que descargar los antebrazos y por consiguiente también hay que descargar el tríceps porque toda la musculatura recae sobre este tipo de estructura del codo. Entonces toda la musculatura periférica de la articulación hay que mantenerla sana, fuerte, relajada, aprender a recuperarse. Este puede deberse a fuerza extrema o debilidad en la muñeca incluso, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Pues reposo con cabestrillo, aquí recomienda. No estoy seguro si para todos los casos sea bueno. La verdad, dije no estoy seguro, pero la verdad no lo creo. Calor, mucho calor, calor local y masaje con hielo. También aquí menciona que puede haber una combinación de hielo alternado con calor. Y un vendaje funcional. También tengo por ahí un tipo de manual sobre vendaje funcional, todo esto de la kinesiotape, que puede venir muy bien para cualquiera que le interese, ¿no? Ya sabe que puede escribirme al correo, que se los dejo aquí abajo. Nos pasamos al codo de lanzador juvenil. Em, ok. También es en la misma zona, ok, hago esta pausa para no leerlos todo. Tengo mis notas subrayadas en el libro y no quiero leerlos todo porque, pues no, ¿para qué no? Primero me bajan el video y en segundo los aburro más. Pero más o menos se identifica por el dolor. Está a la altura del codo. Se aparece como un dolor intenso y agudo y es por la sobrecarga de trabajo, ¿no? Que se fijan es lo mismo, siempre lo mismo. Recomendaciones, eh, mejorar la técnica, mejorar la mecánica, hacer un lanzamiento correcto, calentar bien, estirar bien, etcétera, ¿no? Son las mismas recomendaciones. O sea, la fisioterapia es bastante noble en ese sentido, bastante exacta. Nos pasamos a las lesiones de muñeca que en CrossFit lo vemos tantísimo, tantísimo. Más adelante también en mi canal voy a hablar de esto, cómo descargar las muñecas, los antebrazos, la palma de la mano, este tipo de cositas que nos puede servir, más que nada para principiantes, creo yo, pero capaz sí nos sirve a uno, ¿no? La caída sobre la muñeca dice aquí, cito, la caída sobre la muñeca en hiperextensión de la causa más frecuente pero también puede deberse a un movimiento de torsión y flexión violentos. Hiperextensión, pues bueno, llevar los nudillos hacia su cara, si tenemos la mano extendida enfrente, llevar los nudillos hasta su cara, que es un gesto deportivo súper, súper común. Entonces tenemos que aprender a prevenir este tipo de lesiones, ¿no? Que aquí como recomendación, pues dice como utilizar muñequera, no estoy muy de acuerdo con eso, y vendaje funcional. Pero más adelante lo abordamos en el canal. Nos pasamos a un nódulos en la mano, un ganglión. Este lo he visto 2 veces. Asusta mucho porque parece que se rompió la mano, ¿sabes? Que un huesito de la mano se rompió y se sobresaltó. Pero bueno, es un ganglión, ¿no? Dice que es un quiste a nivel articular de la muñeca o de la vaina que envuelve el tendón. Se genera después de una distensión muscular o un esguince de los ligamentos musculares. También dice que más frecuente en el dorso de la mano. Te digo, he tenido atletas con esto. No es más que un dolor incómodo, una presión constante. Se recomienda dar masajitos, reposo, hielo, compresión y elevación. Y si persiste, a lo mejor ahí sí ocupa un tipo de cirugía menor. Nos pasamos a algo muy interesante, muy curioso, muy curioso, que sí nos ocurre mucho. Se llama muñeca de remero. O tendonitis de los pronadores. Aquí pone entre paréntesis que es muñeca de Kerbein. Bien curioso porque no, sí es más o menos lo mismo, pero no es lo mismo. En el sentido de que los dolores provocados por el dedo pulgar de Kerbein es una cosa y el dolor de los remeros es otra, pero más o menos ocurre en el mismo lugar. Este sí lo voy a leer textualmente porque es algo muy común. Inflamación sobre los tendones del lado externo de la muñeca o de los músculos pronadores. Al pasar por el canal estrecho situado en la muñeca, aparecen los deportistas que mueven mucho la muñeca como los remeros y los paragüistas. Esto en el video de técnica de remo lo checamos. Es un comentario muy pequeño, muy sutil, de que no debemos de flexionar las muñecas al momento de jalar.
pero ya ven los efectos de que puede causar dolores en el dedo pulgar o dolores en la muñeca y puede pasar a ser un síndrome de túnel carpiano, ¿no? Que es inflamación. De hecho, vamos a leer lo que viene aquí más abajo. Bueno, dice que es inflamación en un nervio que pasa por debajo de la palma de la mano y la muñeca. Sí, y es causado por muchas repeticiones. Mismas recomendaciones: reposo, inmovilización, frío, calor, dependiendo del momento de la lesión. Ajá. Y más o menos para sensaciones para que ustedes identifiquen qué está pasando, entumecimiento de la mano. O sea, la yema de los dedos se empiezan a dormir, en especial los primeros tres dedos, índice, medio y anular. Se empiezan como a sentir hormigueo, se empiezan a dormir. Y ese hormigueo irraiga hacia el antebrazo, ¿no? Se dice que más o menos sacudir el brazo en el aire, como hacemos como si tuviéramos agua, alivia el dolor, pero bueno, este entumecimiento en los dedos y en el antebrazo viene directamente por la presión que tenemos en la palma, perdón, en la muñeca, ¿sí? Bueno, hacemos un salto. Me estoy saltando temas de fracturas de hueso porque, a ver, cuando te fracturas un hueso es muy obvio, ¿no? Y también es muy obvio lo que tenemos que hacer. Entonces no hay como que diagnosticar qué está pasando con el atleta. Evidentemente te rompiste algo. Entonces está bueno identificarlo, pero no creo que tenga tanto valor porque visualmente se identifica muy bien. Cosas más sutiles, como lo que mencioné del ganglión o la muñeca de remero, pues sí no son visuales y sí se ocupa un poquito más de conocimiento y diagnóstico, ¿no? Nos pasamos a las lesiones de las manos. Nos marca la rotura del tendón extensor largo de los dedos. Deja una pausa para tomar agua. Listo, recargado. Bueno, nos marca que es que cuando el tendoncito de la mano, de los dedos, recuerden ustedes que nosotros no tenemos músculos en las manos, son puro tendón, se rompe y usualmente la última falange, la tercera falange, es la que recibe este tipo de efecto. También es muy visual, ¿no? La punta del dedo está flexionada y no se puede estirar. Hay que movilizar y hay que llevar al traumatólogo para recibir un tipo de resonancia, ¿no? Nos pasamos a las lesiones de cadera. Me estoy yendo muy rápido, muy rápido, muy rápido. La invitación siempre es a leer más, a investigar más. Si quieren conseguir este manual, envíenme un correo, yo les puedo decir dónde conseguirlo. Pero me voy muy rápido para que sepan dónde identificar el dolor, qué es el dolor, en dónde puede aparecer, como habíamos dicho en el bíceps, por ejemplo, que, oye, me duele el hombro. Sí, pero no es el hombro, es el bíceps. Entonces es como estas pautas, estas mm, premisas o estos datos fundamentales que sí se ocupa de investigar más. Entonces no puedo investigar todo, no puedo abarcar todo. La invitación es que hay que leer un poquito más, ¿no? Bueno, vamos a las lesiones de aductores, esta parte interna de los músculos. Dice que aparece como un dolor súbito, instantáneo, como una puñalada en la región ingle. Yo he sentido este dolor, es horrible. O sea, te puedo decir que, y siendo un adulto, yo teniendo una distinción en la ingle, se siente horrible, que sientes que sube y sube hasta los riñones y te retuerce y te hace llorar, ¿no? Es una parte muy sensible. Em, Como recomendación nos pide inmovilizar la zona dolorosa, no mover más. Ok. Dice que si hay dolor óseo, si sube hacia la parte genital, puede ser que se haya movido un poquito los huesos de la pubis o se hayan roto, ¿no? Inmediatamente hay que hacer una radiografía para ver que estos huesos no estén fracturados, poner frío, un vendaje compresivo, reposo y usar muletas para evitar seguir cargándole peso ahí. Hay que hacer rehabilitación y volver al ejercicio progresivamente, ¿no? Nos pasamos a la bursitis de cadera, muy común, muy común. Inflamación de diversas causas de la bolsa llena de líquidos, estoy leyendo. Eh, Existen entre los tendones
y el hueso para evitar este roce, ¿ok? Fíjense lo que dice aquí, ¿no? Evitar que el tendón y que el hueso tengan este tipo de fricción y este tipo de desgaste, la, la, la bolsita que está llena de este líquido sinovial, tiende también a inflamarse. Es una cosa muy curiosa porque lo que evita que nos irrite se inflama. Em, Dice que aquí las más frecuentes son las bolsas de la región troquea, perdón, pero la región del fémur, como más o menos en la altura del glúteo. Ujú. Eh, y bueno, aparece este tipo de bursitis en la cadera por exceso de peso. También dice que hay microtraumas como caídas, por ejemplo. Quiero hacer una pausa aquí. O bueno, voy a terminar este capitulito y ya hago la pausa. Dice que calor, reposo, calor local, ¿sí? En la cadera, en la cadera lateral y hacia adelante, y consultar con su médico para un tratamiento específico. Quiero hacer una pausa aquí sobre este párrafo que puso aquí de microtraumas repetidos. Alguna vez leí en un libro de biomecánica que estar muy pegado al asiento de un carro, no sé cómo se le diga, estás sentado en un carro, te adelantas mucho en el asiento y si ese carro choca y tu rodilla pega con el mueble que tiene el carro adelante, no sé cómo se le diga, ese golpe que sale aquí, que te pega en las rodillas y te empuja para atrás, o tiende a romperte la rodilla, digo, la cadera, o tiende a luxarte el fémur. Entonces, es una cosa que nos despierta un temor diario, ¿no? Entonces, no se sienten tan pegados al cofre o al motor, pues aléjense un poquito más por el caso en el que choque, no ocurra este tipo de cosas. Nos pasamos a la escoliosis. La escoliosis también muy común en los gimnasios, cito, pueden estar causadas por diferentes diferencias en la longitud de las piernas, desequilibrio en la pelvis, que produce una compensación en las curvas de la columna. También puede aparecer como un vicio en la postura de niños y jóvenes en la etapa escolar. ¿Qué tenemos que hacer? Pues primero identificar la deformidad, pasar a un examen radiólogo completo, una valoración médica. Y bueno, aquí manda unas pautas de qué hacer con tipos de escoliosis. Por ejemplo, dice que la escoliosis tenemos que ir con una persona que estudió kinesiólogo. Ajá. Recuerden que los kinesiólogos ayudan, es como una rama de la fisioterapia, solamente que está basada en movimientos musculares. Ajá. Contracción, relajación, estiramientos, educación de la postura, etcétera, ¿no? Es diferente a un fisioterapeuta. Escoliosis medianas, pues bueno, estas se consideran como antes de la pubertad. También nos dirige a un kinesiólogo, nos recomienda la natación terapéutica, y si ya es en adultez, ok, vigilancia en la postural y educación postural. Escoliosis graves antes de la pubertad, tratamiento ortopédico y hasta la madurez, pues puede caer en cirugía, ¿no? Yo he tenido atletas con escoliosis y es muy manejable si se saben los protocolos, ¿no? Más adelante también vamos a hacer un videito de eso. Tortícolis. Esto ocurre por un golpe en la cabeza y esto es muy importante, ¿no? Aparece como dolor crónico o agudo, aparece con rigidez muscular, síntomas de náuseas, síntomas, tensión en los hombros, tensión en el cuello, eh, mareos, vértigo, ruidos en los oídos. Directamente recomiendo ir con un médico. También hay una recomendación de prevenirlo que dice corregir malas posturas, hacer ejercicios de movilidad articular, que realmente con el cuello lo tenemos muy olvidado, y natación terapéutica, ¿no? Nos pasamos a las fracturas vertebrales. Nos menciona que es una pérdida de la continuidad del hueso. Todas las fracturas de hueso se definen exactamente igual. Pérdida de la continuidad. La causa de que una fractura de
de vértebra ocurra, puede ser por un movimiento brusco, puede ser porque los ligamentos tengan una distensión. Recuerden ustedes que una distensión es un estiramiento fuerte, brusco, involuntario, que es más grave que un tirón ahí, ¿no? También puede ser por una caída de una altura importante o por cargar mucho peso. No me ha pasado, pero sí es muy importante saber el protocolo aquí, ¿no? Aquí nos dice en un capítulo específico qué debemos de hacer. Pues bueno, lo voy a leer. Inmovilización ante la sospecha de algún tipo de lesión. Esperar ayuda especializada en el traslado, dirigido al mismo por una persona de mayor experiencia. Se traslada por camillas con férulas, inmovilizaciones, collarines, tableros espinales y se van directamente al hospital. Dice, ok, nos da un periodo de más o menos unas 6 a 8 semanas antes de volver a empezar con los entrenamientos. Y bueno, recomendaciones especializadas con neurólogos, traumatólogos y neurocirujanos. Recuerden ustedes que cuando se trata de la cabeza o de la columna, es directamente al hospital, muchachos, directamente al hospital. Nos pasamos a espalda de gimnastas, que prácticamente es lo mismo que ahí arriba. Se ocurre por hiperextensión en la columna, por muchas repeticiones o por mucho peso. Y esto se ocurre porque se chocan las apófisis. Recuerden ustedes la anatomía de una vértebra. Las apófisis se chocan unas entre otras y entre choque y choque hay desgasto y al final el hueso cede, ¿no? Esto puede ser por temas deportivos o también puede ser por herencias genéticas. Eh, bueno, ¿cómo identificarlo? Se amanece como un dolor local en la región lumbar. Dice que empeora con la torsión o la extensión y puede aparecer como contractura o espasmo de los músculos eh, posteriores de la columna. Y también dice que aparece como dolor en la ciática. Fíjense lo que están diciendo aquí. Esto es muy importante porque nos da indicios antes de que ocurra una fisura en la vértebra. O sea que cuando el atleta ya tenga dolor en la ciática, rojo, ¿ok? Mucho ojo con esto. Cuando empieza a tener dolores en la zona lumbar que no se quita con descanso y estiramiento, ojo, porque estamos a punto de tener una fractura por estrés o o que este tipo de contracturas que nunca desaparecen son indicios que nos dice que algo puede lastimarse y algo puede salir mal. En general es como una regla para todo el cuerpo, pero hay que sí. Dice que para prevenir esto hay que trabajar estiramientos en la musculatura posterior del músculo y fortalecer la pared abdominal para contrarrestar la hiperlordosis. Casi siempre, de hecho, en todos los músculos, para evitar este tipo de cosas, hay que trabajar la fuerza del músculo antagonista. Por ejemplo, si yo tengo temas de bíceps, tengo que fortalecer la musculatura del tríceps. O en este caso, si es de la espalda baja, pues tengo que fortalecer la musculatura del abdomen, ¿no? Y dice que en el caso de que la vértebra no se fisure, pero sí se la dé, se haya un desplazamiento lateral, más que nada, muy seguramente se ocupe cirugía. Yo he tenido atletas con escoliosis y con desplazamiento de vértebra y sí es muy difícil trabajar con estas personas porque hay que ir con pincitas, hay que tener buenos conocimientos, ¿no? Nos pasamos a las lesiones abdominales, muy importantes también. Parece que voy a tener que hacer otra pausa. Y continuamos, me parece. Ya quiero terminar, la verdad. Ya bueno, estamos al final del manualcito. Me preocupa bastante que este manual ya lleve una hora porque es chiquito. Entonces, libros densos de 600 páginas. Me parece que la siguiente semana vamos a hablar sobre psicología de la obesidad. Y tiene, ajá, aquí lo tengo, 220 páginas. ¿Cómo le voy a hacer? Bueno, lo checamos. Lesiones abdominales, como les mencionaba, es muy importante. Voy a citar, puede parecer como una pérdida de conocimiento por una conmoción abdominal o incluso por parálisis respiratoria. Todos hemos sido sofocados y sabemos lo horrible que es no poder respirar. Eh, puede producirse lesiones musculares como roturas fibrales,
acompañadas por lesiones viscerales como el hígado, el vaso, los riñones, el páncreas, el estómago o el intestino. Hay que tener mucho cuidado con este tipo de cosas. Realmente no es algo que ocurra en los gimnasios de CrossFit, una lesión abdominal. No se me ocurre un escenario en donde ocurra, pero digamos que ocurre por, no sé, la verdad es que puedo inventarme un escenario difícil donde una persona esté subiendo cuerda, se caiga y por X o Y se golpea el abdomen. Siento que puede caer de pie, siento que pueden pasar muchas cosas más antes de, de golpearse el abdomen, pero es muy importante saber qué hacer en el caso de que nos ocurra este tipo de situaciones, ¿no? Dice que también se puede lastimar el diafragma, este músculo accesorio que nos ayuda a respirar, un vaso sanguíneo importante que produce un shock o un colapso circulatorio. ¿Qué tenemos que hacer? Dice que si lo ocurrido es un parálisis respiratorio o una pérdida de conciencia por el dolor, recuerden que ustedes que si hay mucho dolor, pues se tiende a desmayar la persona. Se tiene que poner en posición de seguridad y empezar maniobras de RCP. Eh, Posiciones de seguridad, pues vienen protocolos de primeros auxilios, recomiendo checarlo. Y RPC, pues directamente es primeros auxilios. Em, Dice que hay que trasladarlo a un centro médico para una exploración cuidadosa. Y mientras ocurre este traslado o mientras llega los paramédicos, hay que checar los signos vitales, ¿sí? Dice que si hay un objeto clavado, como un clavo o una navaja, no hay que quitarlos y hay que esperar hasta el quirófano. Nos pasamos a las lesiones de rodilla y es aquí donde empiezan los tipos de vendajes. No me voy a detener mucho, pero lo que había mencionado antes de estar checando ahí manuales de vendajes, ¿no? Eh, Esguince de rodilla. Se produce cuando la rodilla está sometida a una torsión muy acusada, a menudo sobre una sola pierna, ¿no? Todo esto de cambio de dirección, el fútbol, rugby, básquetbol, toda esta torsión de pivotar sobre una pierna, pues esto puede causar. Alguna vez estuve con una dentista que tenía una silla rotativa, entonces tenía su pie fijo en el suelo, rotó y ¡paz! Se le rompieron los ligamentos cruzados, ¿no? Muy profesional, no se quejó, siguió y ya después a la siguiente sesión resulta que ya tenía su rodilla inmovilizada. Recomendaciones: reposo, frío, vendaje compresivo, elevaciones, todo lo que ya hemos mencionado, y consultar con un médico, ¿no? Para prevenir ese tipo de lesiones tenemos que fortalecer la musculatura periférica de la articulación. Recuerden ustedes que la musculatura periférica soporta la articulación, protege la articulación. Eh, Nos pasamos a lesiones meñiscales y aquí lo marqué como rojo. Dice que las lesiones suelen producirse por torcer la rodilla mientras está doblada y soportando el peso. Eh, 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 yo quiero hacer un paréntesis aquí, donde lo voy a repetir porque es importante. Suele suceder, suele producirse al torcer la rodilla mientras está doblada y soportando peso. O sea que teniendo una mala técnica en sentadilla nos podemos romper los meniscos. Eh, Hay que checar la mecánica, consulte a su entrenador, chequen la mecánica de sus movimientos, porque pueden hacerse daños por accidente, no por mala fe ni por mala praxis, sino por una mala supervisión. Eh, ok, dice que para identificar esta lesión, digamos que ya ocurrió, a veces resulta imposible enderezar de nuevo la rodilla, ¿no? Incluso hay pinzamiento de tendón si el meñisco ya está roto. Se recomienda reposo, hielo, compresión, elevación, y acudir a un médico, ¿no? Evitar este tipo de cosas nos recomienda el calentar bien, estirar bien y fortalecer la musculatura. Lo mismo. Nos pasamos a alteraciones en el cartílago de la rótula. Se identifica por inflamación en la zona, dolor, y que el dolor aumente cuando se arrodilla, cuando se va bajando o subiendo escaleras o al montar bici, ¿no? Entonces, cuando usted vea a una persona que no puede andar en bici porque le molesta o subir escalones, es algún tipo de inflamación o alteración en la rótula.
¿Qué tenemos que hacer? Pues reducir la inflamación con aplicación de hielo, disminuir las actividades físicas y recomiendo usar rodilleras, ¿no? Para prevenirlo, fortalecimiento de los vientres musculares del cuádriceps, los estiramientos en las estructuras cruzadas de las articulaciones de la rodilla. Y aquí menciona la lista, ¿no? Isquiotibiales, cuádriceps, gemelos, cinta iliotibial y la pata de ganso. Siempre la misma recomendación, fuerza en todos los ángulos de la pierna y también fuerza en la tibia. Eh, Todo esto va a estar en un video y más, en un video de prevención de lesión de rodilla. Va a ser un video un poquito largo, pero es una guía. O sea, prácticamente si haces esto, yo no me he lesionado en años, entonces creo que más o menos voy por buen camino. Ok, rodilla inestable. Esto prácticamente no es una lesión tal cual, pero sí nos puede decir que tuviste una lesión o que vas a tener una lesión. Dice que las principales causas de esta es una laxitud de ligamentos, o sea que tengas mucha movilidad, lesión aislada en los meniscos internos o externos, luxación recipiente de la rótula, atrofia del cuádriceps, lo mismo, ¿no? De que si hay atrofia del cuádriceps, nos falta musculatura y fortalecimiento del cuádriceps. ¿Cómo prevenirlo? Ejercitando los músculos de la pierna. Luxación frecuente de la rótula. Esto es, yo no lo he visto más que en voleibol, lo más lo vi una vez y no lo quiero volver a ver. Lo describe como un dolor agudo e intenso. Efectivamente se vio agudo y se vio intenso. Inflamación en el margen del movimiento y sensación que la rodilla es inestable. El desplazamiento de la rótula es... Ay, yo no me voy a hacer el cuento largo, pero en la preparatoria lo vi. Una muchacha estaba jugando voleibol. Se, había un clavo clavado en la cancha. Ella, al intentar alcanzar el balón, se la atoró la punta del pie en el clavo, pero pues por la inercia siguió avanzando. Como el pie ya estaba clavado en el clavo, pues la rodilla se le cargó toda y la rótula se le movió totalmente de lado. O sea, ella gritó tan fuerte que yo casi me desmayo. Muy asqueroso todo. Y bueno, ya con las semanas, pues sí, efectivamente se nos dijo que la rótula se puso completamente de lado. Como prevención nos dice lo mismo, el fortalecimiento del cuádriceps y fortalecimientos en los músculos laterales periféricos de la articulación. Lesiones en el cartílago de la rodilla. Separación en enfriamiento. A ver, no sé, aquí le moví, listo. Separación en enfriamiento osteocartilaginoso, siempre se me... osteocartilaginoso, bueno, de la superficie de la articulación de un esqueleto inmaduro. Ustedes saben que este tipo de lesiones de cartílagos de rodillas suelen ocurrir en atletas que están en crecimiento porque, bueno, sus huesos todavía no están completamente solidificados, ¿no? Para identificarlo, pues bueno, es dolor en la rodilla y como que sensación de que algo no está bien acomodado o que hay inestabilidad, ¿no? Bursitis, volvemos a la bursitis. Aquí es un poquito diferente porque va dirigido hacia la rodilla, ¿no? Y nos dice que es una inflamación en la bolsa serosa de la articulación de la rodilla. Pueden ser secundarias a un golpe directo o una lesión de sobrecarga. Signos inflamatorios como edema o aumento en la temperatura de la zona y derrames. Según la localización, y nos pone una pequeña lista que ahorita se las voy a leer. Dice prerotuliana, que es en la cara anterior de la rótula. Pretibial, ¿sí? Adelante de la tibia, claro. Subcuadricipital, por encima o ambos lados de la rótula. Del bíceps crural, zona posterior-exterior de la pierna, de los tendones de popítelos, sobre los tendones de los popítelos, que va detrás de la rodilla. Y se recomienda reposo a
hasta que cese totalmente el dolor, aplicar frío, aplicar calor, y frío y calor, ya saben, en sus respectivos tiempos, y vendaje compresivo, ¿no? Rodilla de saltador. Créame que le estoy leyendo nada. O sea, esto es un resumen de, de mucho que ustedes tenían que estudiar. Y ya vamos a acabar. De hecho, me voy a hacer un salto importante hasta las lesiones de cabeza, ¿no? Inflamación en el rodilla de saltador. Inflamación del tendón rotuliano por debajo de la rótula, causado por exceso de saltos y otras actividades explosivas. Yo lo he visto en jugadores de básquetbol y bueno, me lo describen como algo bien incómodo, muy doloroso. Dolor e inflamación justo debajo de la rótula, así lo podemos identificar, y por sensibilidad en la palmación, ¿no? Se recomienda reposo, masajes con hielos, y una buena distribución de carga de trabajo. Nos pasamos a la rodilla de corredor. También es una inflamación fuerte en la banda iliotibial y en la fascia lateral, ¿no? En todo esto lo que es la fascia lata, ¿no? Reposo, estiramiento, frío, buen calentamiento. También nos pasamos a la ruptura por estrés, que ustedes saben que es por temas de sobrecarga, que algunos entrenadores dicen que no existe la sobrecarga, pues seguramente no entrenan con la suficiente fuerza, pero si lo hacen, eventualmente van a tener una fractura por estrés, y eso es casi de cirugía, ¿no? Rotura del gemelo, que todos hemos visto videos. ¿Cómo prevenirlo? Calentamiento adecuado, que incluye estiramientos en los músculos de la pierna. Ruptura del tendón de Aquiles. Aquí viene un pequeño manual de cómo hacer terapias en este tipo de casos, pero bueno, como identificación, se siente como una puñalada y como una sensación de crujido. Se siente como, bueno, se identifica por una cojera inmediata, instantánea, y no poder apoyar el pie. Y al momento de ser táctil, se siente como un hoyito porque pues, ya no está el tendón. Bursitis aquilia, que se define como una inflamación en la bolsa serosa del tendón de Aquiles y del calcáneo. Del calcáneo, recuerden ustedes, el hueso del tobillito. Nos vienen unos mensajes de igual, vendaje deportivo, y luego dice que como recomendación hay que cesar directamente la actividad física y los mismos protocolos de rehabilitación. Yo alguna... creo que... Ok, pensé que se me había cortado. Tobillo inestable, esguinces de repeticiones. Estas son de estas personas que no hay estabilidad en los tendones del tobillo y se esguinzan y se esguinzan y se esguinzan, pero pueden continuar con su día, ¿no? Bueno, esto ocurre más en personas con obesidad. Dice que es insuficiencia en los ligamentos del tobillo para contener las articulaciones, como debido de la distensión de los mismos, o sea que se estiran de más, ¿no? Aparece como una torcedura de tobillo, siempre hasta incluso hay memes sobre esto, ¿no? De que yo decido de la nada y mi tobillo se sale del chat. Como recomendación, fortalece la musculatura periarticular. Este término periarticular, que se refiere a toda la musculatura periférica, de la articulación, ¿no? Fortalecimiento de toda la musculatura periférica del músculo. Protección si ya lo identificaste, hay que protegerlo. Vendajes funcionales y cita con el médico, por supuesto, ¿no? Fascitis plantar, este es muy, muy frecuente. Se le conoce también como espolón calcáneo, porque pues está en el hueso calcáneo, ¿no? Es muy común, sí recomiendo, por muchas razones, recomiendo investigar sobre la musculatura de la planta del pie, ¿no? Inflamación en la fascia del plantar. Recuerden ustedes que fascia significa cara, de ahí viene facere, viene polifacético, muchas caras, muchos caras. Como recomendación, y hago una paréntesis de esto, sí recomiendo que a la hora de estudiar fisioterapia, fisioterapia,
fisiología o anatomía, busquen la etimología de las cosas. Por ejemplo, fascitis, ¿qué significa ese itis? ¿Qué significa lisis, glucólisis? ¿Qué significa gluco? ¿Qué significa lisis? ¿Qué significa génesis? ¿Qué significa fascia? Eh, Busquen la etimología y van a ver que muchas cosas o muchos términos se les hacen muy fáciles, ¿sí? Bueno, seguimos. Ligamento, inflamación en la fascia plantal, en el ligamento del hueso y el tendón, que se extiende sobre el pie y expone un poquito los ligamentos de los flexores de los dedos, producida por sobrecarga en la zona debido a un exceso de arco de pie. Esto es bien común, o sea, no es tan común como un pie plano, pero también existe el pie con un exceso de curva. Los dos son malos, ¿ok? Dolor adelante del tendón, perdón, del talón. Estoy leyendo. En el lado interno del lado del pie. eh, y se produce por andar se siente como para andar en puntillas o sobre los talones. Lo puse en rojo porque yo he visto gente que sufre de fascitis plantal y aún así usan tacones y esto solamente agrava un poquito más estos daños, ¿no? Eh, Como recomendación, pues bueno, se recomienda utilizar un tipo de plantillas, hacer reposo, compresas frías y bueno, en algunos casos hasta intervención quirúrgica se debe de tener. Yo tenía un compañero que me decía que a él le funcionaba hacerse masajes con una botella de cristal fría. Él en las noches metía la botella en el congelador, en las mañanas se daba un masaje en la planta del pie con esa botella y pues decía que servía, pues habría que probarlo. Yo no tengo temas con mi fascia plantar, pero bueno, otro atleta que tuve me decía que iba seguido antes de sentir dolor a descargas con el fisio y que les funcionaba muy bien. Vamos a la página 61. 61. Bueno, continuamos. Ya nomás nos quedan pocos puntos. Solo voy a hacer un ajuste en mi pantalla y continuamos. Dice, pasamos a la fractura del calcáneo, que es el hueso del talón. Ajá. Leo, es fractura producida por traumatismo. Lo que había dicho el consejo anterior, pues hay que saber los términos etimológicos de las cosas que aparecen, por ejemplo, en el manual de medicina, para saber qué significa un traumatismo. Y es muy fácil, ya nomás vas a tener que identificar las palabras y vas a saber el significado, ¿no? Pues bueno, es un traumatismo en el talón. Más o menos aparece en deportes con caídas importantes, con caídas fuertes, ¿ok? Se reconoce como un dolor intenso en el talón, inflamación y una incapacidad para apoyar el pie. Como recomendaciones en el momento de recibir esta fractura del calcáneo, que al final es una fractura ósea. Yo me estuve saltando de este manual muchas fracturas óseas porque les mencioné que uno sabe cuando es óseo. En este tipo de fractura, que es una fisura, pues no es tan obvio, solamente se existe como dolor y puede ser confundido con un tirón del ligamento, del músculo, algún tipo de nervio pinzado. Entonces, bueno, hay que saber identificarlo y lo identificamos con el dolor intenso em, en la zona específica, inflamación y esta mención de incapacidad para poner el pie. Pues de recomendación es el reposo sin apoyar el pie porque pues por supuesto si ya está fisurado se puede romper totalmente e ir a una cita médica inmediata, ¿no? Nos pasamos al pie plano, como les mencionaba, que es muy común. Dice que en algunos casos a veces no produce molestias. Como habíamos dicho, está tanto el pie plano como el pie muy curvo, ¿no? Y el pie normal, el pie cóncavo, ¿no? Bueno, el pie cóncavo, el pie plano y el pie normal. En algunas casos, en algunas ocasiones sí ocasiona dolor, incluso puede ser en zonas específicas como la cara interna del tobillo, este, y de repente se forman callosidades en la zona de la planta del pie, ¿no? Voy a poner esto en silencio. Listo. Bueno, como forma de corregir esto, ustedes saben que haciendo trabajos de movilidad
en la musculatura, trabajos de fuerza, trabajos de estiramientos, corrección postural, a lo mejor usando una plantilla en el arco. Para esto hay que ir con un ortopedista, un fisioterapeuta. Hay muchos videos en internet de cómo fortalecer la musculatura de la planta del pie. Ahorita casi no se usa eh, usar plantillas en la planta del pie. Se fomenta más el fortalecimiento, ¿no? Porque al final de cuentas una plantilla es como usar una faja, te vuelve más débil y te ayuda poco. Y a la larga te vuelve más débil, pero en un primer momento, pues puede ser un alivio rápido para esas presiones que de repente tenemos. Y es muy común, también recomiendo investigar más sobre la planta del pie, porque nuestros atletas pueden sufrir desbalances de cadera, de rodillas, incluso hasta puede tener dolores de cervicales, ¿no? Bueno, y la recomendación es usar calzado adecuado. Nos pasamos a este punto. Creo que nomás quedan 2 puntos más. El último es el más importante, que son los golpes de cabeza, ¿no? Eh, Tenemos las alteraciones en los pies, los juanetes, ¿no? Alux valgus, en su nombre original en latín. Bueno, leo. Desplazamiento del primer dedo hacia afuera formándose hueso en una bolsa sobre él en una zona interna del pie, producido por el apoyo exagerado sobre el borde interno del pie. Otras alteraciones del apoyo plantar o calzado inadecuado, ¿no? Eh, la aparición de este tipo de callosidad, de juanetes, eh, es muy obvia. De hecho, visualmente es muy obvia porque se ve más o menos en la primera falange del dedo gordo cómo empuja a los demás. Hay cirugías sobre esto, pero bueno, hay que intentar evitar, para esto tenemos que utilizar calzado ancho. Ahorita hay unos calzados eh, que se dedican a esto, marcas de calzados que no son de punta como tradicionalmente nos vienen marcando, que son amplios. También hay mucha literatura sobre el calzado, ¿eh? Es raro, pero es importante, ¿no? Entonces hay que utilizar un calzado ancho en la punta del pie para evitar dolor. Si ya tienes un tipo de juanete, hay que utilizar una almohadilla, pues al final de cuentas no podemos andar descalzos por la vida. Entonces tenemos un poquito de almohadilla, ay, un tipo de colchón, vamos, o espuma o algo así que evite el roce con el zapato. Y hay que ir a consultas médicas para que utilice unas plantillas especiales que, según he sabido, son muy incómodas. Nos pasamos a las fracturas, lesiones en cabeza. Traumatismo craneoencefálicos. Es lo que les había mencionado, ¿no? Lo de traumatismo, pues, ¿qué significa? Cráneo. Bueno, esto de craneoencefálico es una localización, ¿no? A veces hay músculos, por ejemplo, o órganos o cosas así, que no nos dicen nada. Tú, por ejemplo, escuchas el corazón, no te dice nada, no te dice dónde está, no te dice nada, pues. Em, el cráneo encefálico pues nos dice exactamente de que entre el cráneo y el encéfalo. Y bueno, pero por ejemplo en los músculos suele ser un poquito más específico, donde dice bíceps braquial o bíceps isquiosural, ¿no? El isquiotibial, ¿no? Porque tienen la misma forma, pero están en diferentes partes, ¿no? O isquiotibial, que va desde los isquios hasta la tibia. Pero tenemos músculos también que no nos dicen una ubicación, como el cuadrado lumbar, pues dónde está eso, ¿no? Si estamos en la zona lumbar, pero pues, la única referencia que tenemos es que tiene forma de cuadrado, ¿no? En este caso, cuando tenemos un tipo de trauma del encéfalo, eh, bueno, esto ocurre por impactos, usualmente en deportes de contacto, incluso en deportes como fútbol ya se está buscando cancelar, más bien como vetar el uso de cabeza, ajá, como quitarlo y restarlo del deporte. Bueno, se aparece por una sacudida fuerte con el cerebro contra el cráneo, con choques, en golpes, etcétera. Hay muchos estudios acerca de esto con jugadores de fútbol americano o de fútbol tradicional, en donde usar tanto la cabeza o tantos golpes, tantas sacudidas, eh, es perjudicial en corto, en mediano y en largo plazo, ¿no? Bueno,
En signos graves se puede hacer la persona tiene una desconexión total, o sea, pierde la conciencia, pierde la noción del tiempo y se puede desmayar, pues más o menos lo habitual, un desmayo breve son como de 30 a 60 segundos de duración. Bueno, voy a leer cómo aparece. Dice, breve pérdida de conocimiento, desplazándose el individuo orientado en el tiempo o en el espacio. Su expresión es correcta, puede haber sensación de náuseas o vómito. Mira, esto sí es un signo, bueno, ya que la persona se te desmaye, es un símbolo importante, ¿no? Ya que tenga náuseas, es otro símbolo y así, ¿no? Eh, la conciencia está alterada, está con desorientación tempoespacial, confusión mental, aunque pueda ejecutar órdenes simples como decir su nombre o levantar el brazo, no está bien y nos indica un déficit neurológico, una parálisis de los miembros, o trastornos en el habla, ¿no? Puede hablar, pero lo hace incorrectamente. Puede haber algunas alteraciones motoras, como en la respiración o en el pulso, en la tensión arterial, que también es muy importante que no, pues que un golpe de eso puede causar una defunción de los órganos, ¿no? Vamos a darle un poquito de agua a la garganta, porque lleva mucho y siento que se me cierra. Bueno, dice que el sujeto no responde a ningún tipo de estímulo. Y bueno, aquí dice una nota que dice que no hay signos de actividad cerebral. Eh, claro, en exámenes médicos pues podemos determinar esto. De forma indirecta podemos ver si una pupila está más dilatada que la otra, si tiene náuseas, si empieza a convulsionar, si no puede decir cosas, oraciones coherentes. Eso puede decirnos que la actividad cerebral está un poco dañada. Bueno, sigo leyendo. Dice, aunque este ya haya sido leve, es la aparición de lesiones que puede aparecer posteriormente sin haberse manifestado en los primeros momentos. También quiero hacer una pausa aquí. En los golpes de cabeza no podemos jugar. En los golpes de cabeza se tiene que detener la actividad física y se debe de hacer un análisis, una observación de al menos las 24 horas siguientes. Y lo digo con mucha seriedad porque he sabido de un caso de un amigo de mi mamá que su hijo tuvo un choque muy chiquito, le chocaron por atrás en su carro, muy chiquito, muy chiquito. Nada, ni el carro ni se deformó ni nada. Total, que esa misma noche, pues resulta que el golpe fue lo suficientemente fuerte para que el cerebro se inflamara y esa misma noche el muchacho murió. De un golpe que pasaron por alto, el muchacho murió. Entonces, cuando se trata de golpes en la cabeza, no se hace nada más que ir al hospital y mantenerse en observación durante las siguientes 24 horas, porque como dice aquí y como dice la experiencia, los síntomas pueden no aparecer en el momento. Bueno, ¿cómo aparece? Bueno, menciona que el boxeo por traumatismos craneoencefálicos, cuando es repetitivo, pequeñas lesiones cerebrales acumuladas producen generalmente disfunción cerebral orgánica. Lo que habíamos mencionado del fútbol. Voy a leer bastantito, no voy a hacer pausas porque no quiero que me bajen el video, pero bueno, en un traumatismo craneoencefálico, la actuación ha de ser siempre rápida para una evaluación de un estado de conciencia y decidir si ha de ser evacuado a un centro a un hospital, chavos, a un hospital, centro hospitalario. Bueno, voy a practicar esa palabra. Si el deportista ha tenido una breve pérdida de conciencia y se ha recuperado totalmente normal, cese inmediato la actividad física. Colócase en un ambiente fresco, en posición horizontal, con la cabeza elevada alrededor de los 30 grados, apoyado sobre un cojín o otro material blando. Y si no hay náuseas, vómitos o cefalia, puede ser trasladado a su casa, a su domicilio, donde permanecerá vigilado durante 24 horas, ¿no? Ya es lo que habíamos mencionado. Aquí hay una lista de cosas que pueden ser que pueden aparecer en esas 24 horas como un deterioro neurológico, ¿no? Tenemos que la dificultad de despertarse, cefalia intensa, náuseas, vómitos, convulsiones, movimientos oculares anormales. Este es mm, muy fomentado por las películas, pero también es una... Si me explico, es cuando los ojos se mueven de un lado a otro, que no intentan, como que intentan enfocar muchas cosas, no sé cómo explicar. Se mueven de como zigzag, no sé, medio raro.
una pupila más dilatada que la otra, dificultad de enfocar imágenes, ¿no? Sensación de hormigueo en los brazos, piernas o dificultad para mover correctamente. Confusión, incapacidad para concentrarse, cambio de personalidad, agitación o inquietud, alteración en el ritmo respiratorio o del pulso, vértigo. Eh, 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 Bueno, aquí hay unas más recomendaciones. Menciona sobre ponerse en posición, aunque una vez pasado esto, hay que poner si la persona pierde la conciencia y sus órganos empiezan a dejar de funcionar, hay que hacer maniobras de reanimación, posición de seguridad, colocar inclinar la cabeza hacia atrás, este tipo de cosas que tenemos que ver en los cursos de primeros auxilios, ¿no? Bueno, hay una recomendación que a la vuelta de la actividad física dice que en cualquier caso el deportista solo iniciará actividad física cuando se encuentre en perfecto estado psicofísico, no haciendo haciéndolo mientras no haya fatiga, alteraciones o incapacidad de concentración o de la memoria. Bueno, y esto dice que los síntomas pueden estar incluso durante meses. Hay que tener mucho cuidado. Estos deportes que yo veo mucho que meten a los niños a boxeo, a fútbol, etcétera, pues realmente puede ser una cosa muy disciplinaria, pero, pero puede ser también muy peligrosa, ¿no? El fútbol es muy común y hay estudios que sí fomentan y piden a la federación que ya no se utilice la cabeza en este deporte, ¿no? Bien, nos pasamos al último apartado. Me salto toda una pieza de recomendaciones de primeros auxilios. Yo sí recomiendo tomar un curso. Ya sé que es carito, pero para tu vida diaria, para tu familia, para tu trabajo, para tu currículum, todo está acompañado. Y sí, sí lo recomiendo que lo tomes, ¿no? Pasamos a los golpes de calor. Se manifiesta como debilidad extrema, agotamiento, dolor en la cabeza, mareos, náuseas, sudoración profunda, piel fría, temperatura en el cuerpo ligeramente elevada, pulso rápido, y bueno, se recomienda que inmediatamente hacer un reposo en el lugar fresco. Esto sí es muy común en el deporte. Puede ser grave, pero bueno, al final de cuentas de todo lo que habíamos mencionado, esto es lo mejorcito. Si no se ha desmayado, se puede tomar a sorbos agua fría con sal y azúcar y eh, mantenerse recostado o semi recostado en algún punto, ¿no? Dice que antes de hacer actividad física hay que acostumbrarse al ambiente a unos 4 u 8 días. Es una cosa muy curiosa porque los atletas no van a competir en un lugar caluroso y se van, o a menos de que sea buen nivel, hay atletas que se suelen ir unas 2 semanas antes. Bueno, vamos a hablar de la insolación también, ¿no? Eh, se aparece como piel seca, enrojecida, caliente, y mismas cosas, pulso rápido, pérdida de la conciencia y coma, temperatura rectal más o menos arriba de los 40 grados, obligar a interrumpir la actividad física, llegar a un deportista a un sitio fresco y sombreado, retirar ropa, aplicar bolsas de hielo, cuello, axila e ingles, y moverlo en tallas húmedas, ¿no? Inmediatamente mandar a un médico, llamar a urgencias, y bueno, rehidratarla, solamente empezar a rehidratar a la persona cuando se alcance o descienda una temperatura de 38 grados o menor. Bien, con esto voy a terminar este manual. Recuerden que hay muchas cosas que me salté, muchas cosas que a pesar de ser información muy útiles, no las dije porque puede ser incompleto, pues, ¿no? Hay otras cosas que sí es bastante importante solamente escuchar y otras importantes tomar el curso, ¿no? Tomar cursos de primeros auxilios o de protección civil. Ya saben que si tienen una duda de dónde conseguir este manual o cualquier manual, me pueden escribir al correo que están aquí abajo eh, y yo les puedo decir dónde conseguirlo. Y fomento este específico, porque pues está muy bien investigado, ¿no? Está muy bien hecho y muy simple de leer y memorizar. Y si tienen alguna duda, me lo pueden dejar aquí abajo. Un saludo.